Les invito a abrir sus Biblias a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Estaremos meditando en este pasaje, particularmente los versículos 14 al 15 hoy. Pero estamos en una corta serie sobre la iglesia y cómo la iglesia, qué es la iglesia y cómo funciona. Una iglesia bíblica, según lo que descubrimos en las páginas del Nuevo Testamento. Y la razón que escogimos esta corta serie es porque, en primer lugar, todos necesitamos saber qué es la iglesia y cómo funciona. Aunque hemos escuchado temas que tienen que ver con esto, pero particularmente por el hecho de que hay tantas personas nuevas en medio nuestro que vienen de otras congregaciones que pienso que necesitan ser instruidos particularmente en el funcionamiento de la iglesia. En sus lugares de origen no han sido enseñados particularmente en cuanto a esto, y pensé que este pasaje en 1 Tesalonicenses 5 sería un excelente pasaje para estudiar juntos. El apóstol Pablo nos está hablando en este capítulo sobre las responsabilidades que los hijos de Dios tienen el uno para con el otro. En los versículos del 12 al 13, Pablo ya nos ha instruido acerca de las responsabilidades de los líderes de una congregación, los pastores de una congregación para con el rebaño, para con la iglesia, con las ovejas. E inmediatamente continúa Pablo hablándonos de las responsabilidades del rebaño, las ovejas, para con sus líderes, sus pastores. Y en este pasaje, versículos del 14 al 15, el apóstol subraya las responsabilidades que todos los creyentes en la iglesia tienen, unos para con otros, pero particularmente para con aquellos que están pasando por debilidades espirituales. Personas que están pasando por necesidades, luchas espirituales en la congregación, en la iglesia. Un escritor bíblico escribió lo siguiente: la iglesia cristiana es una sociedad de pecadores. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Y más adelante continúa diciendo, es la única sociedad en el mundo donde para calificar como integrante, el único requisito para membresía es que el candidato no sea digno de ella. Todos entramos ahí. Es obviamente una descripción satírica del autor, pero en un sentido es cierta, porque la iglesia cristiana está compuesta de pecadores, sin duda perdonados, cada uno de ellos, pero quienes viven aún en este cuerpo que no ha sido redimido, por lo tanto aún luchan con problemas, con tentaciones, luchas en la carne, luchas con el mundo que nos atrae continuamente y luchas, por supuesto, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como Pablo lo describe en Efesios 6. La iglesia no es el lugar para personas perfectas. En un sentido es como un hospital. Estamos todos necesitados, todos enfermos de alguna manera. La iglesia refleja su composición, un grupo de personas redimidas en proceso de santificación. No hemos llegado aún, pero vamos en ese camino. A la luz de esta verdad, ¿cómo es que la iglesia crece? ¿Cómo es que una iglesia madura, crece y madura? Y la iglesia crece en la medida y en la proporción con la que lidia y elimina el pecado dentro de la misma. En este breve pasaje, Pablo subraya 5 categorías de creyentes que les llamaríamos creyentes problemáticos, que están en la iglesia y que hacen que el crecimiento espiritual de la iglesia se retarde. El apóstol describe 5 tipos de cristianos que mitigan contra el crecimiento y madurez de la iglesia, y cómo debemos responder con cada uno de ellos. Estos 5 tipos de creyentes vamos a llamarles de esta manera: los indisciplinados, los preocupados, los débiles, los fastidiosos y finalmente los malos. Vamos a verlo esto en estos versículos del 14 al 15. Estos tipos de creyentes existen en cualquier congregación, en toda iglesia. Entonces no es sorpresa de que
el crecimiento espiritual de un rebaño demande tanto esfuerzo en la congregación. Los obstinados necesitan ser corregidos. Los preocupados necesitan fortaleza. Los débiles necesitan disciplina espiritual. Los fastidiosos necesitan ordenarse y finalmente los malos necesitan regresar a la piedad. El ministerio demanda mucho trabajo con personas cuyas debilidades retardan el crecimiento espiritual de una congregación. Y toda congregación, sin excepción, tiene este tipo de personas. En algunos casos, nosotros hemos pertenecido a una de estas categorías. El Señor nos está cambiando, nos está santificando, estamos creciendo, pero en algún momento podríamos haber cabido en una de estas 5 categorías que el apóstol aquí nos describe. Muchos están preocupados hoy por el crecimiento de la iglesia y hablan de estrategias para el crecimiento que incluyen encuestas demográficas, por ejemplo, técnicas de promoción, técnicas de mercadeo, entretenimiento, etc. Pero en ningún momento estas hablan de cómo bíblicamente debemos trabajar con los individuos dentro de la iglesia que retardan su progreso, retardan su madurez. ¿Qué dice la Escritura? Porque esa es la pregunta que siempre debe informar el ministerio de cualquier iglesia, no lo que está de última moda, sino que es lo que la Escritura nos dice. Y la Biblia no nos dice nada acerca de demografía cultural o entretenimiento o estrategias de mercadeo o promoción para el crecimiento de la iglesia. Nada de eso se encuentra en el Nuevo Testamento. Pero la Escritura dice mucho acerca de enseñar, alimentar el rebaño con la verdad de Dios, trabajar con los impedimentos que retardan el crecimiento, etc. De eso sí nos habla la Escritura. Cuando el cristiano o la iglesia conoce la verdad, obedece la revelación de Dios en su palabra y vive en santidad, la iglesia crece, la iglesia madura. Se mueve y tiene impacto en la sociedad y cultura donde el Señor la ha colocado. El apóstol entendía eso, lo entendía perfectamente bien, y su meta nunca fue simplemente que la iglesia creciera en número, que fuera grande, que fuera económicamente próspera, nada de eso. Es lindo cuando la iglesia crece numéricamente, estamos experimentando un crecimiento numérico, pero Dios no está impresionado con el crecimiento numérico de ninguna iglesia. Las iglesias más fuera de lo que la Escritura enseña y supuestamente dentro o bajo la sombrilla de lo que llamaríamos evangélicos, son iglesias enormes en número, pero personas o iglesias que no entienden ni enseñan con precisión la palabra de verdad. Y Pablo buscaba no tanto los números, sino salud espiritual entre los santos. Y en Tesalónica y enfocándose en esta iglesia una y otra vez, Pablo hace hincapié en ese propósito de su ministerio entre ellos. Tal vez el pasaje que resume mejor lo que Pablo buscaba en términos de crecimiento espiritual en una congregación lo tenemos descrito en Colosenses, capítulo 1, versículo 28, entre paréntesis, que es un pasaje que conocemos bien sin duda. Pero en este versículo pienso que resume la meta y el propósito de Pablo en su ministerio en cualquier iglesia. Noten lo que dice ahí. Hablando de Jesús, a Él, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, y esta es la meta, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. La enseñanza de Pablo tenía como meta, como propósito final, un rebaño espiritual saludable, que comienza con cada individuo, por supuesto. Pero aún dentro de una iglesia creciente, una iglesia madura, una iglesia saludable, existen problemas. No hay iglesia sin problemas. ¿Saben por qué?
porque cada iglesia tiene personas como nosotros, con problemas. Y donde hay ovejas, por supuesto, hay consecuencias de ello. Y Pablo está consciente de esto cuando se dirige a los creyentes ahí en Tesalónica. Aunque era una iglesia en muchos sentidos saludable, había algunos creyentes dentro de esa congregación que necesitaban particular atención, y Pablo los identifica en estos dos versículos, versículos 14 y 15 del capítulo 5. Los vamos a leer. Dice así Pablo: y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. En este pasaje encontramos a los creyentes que por su debilidad retardan el crecimiento de una congregación. Estos tipos de cristianos se encuentran, como dije, en cada congregación. En algún momento, y antes de mirar mucho alrededor nuestro, simplemente tenemos que darnos cuenta que de alguna manera cada uno de nosotros hemos experimentado estas dificultades, y algunos de nosotros todavía estamos ahí. Así que veamos lo que Pablo nos enseña en cuanto a estos llamaríamos cristianos con problemas. Y toda iglesia experimenta lucha con estos creyentes. Pablo estaba muy consciente de eso en su ministerio. Ustedes recuerdan cuando en el capítulo 11 de 2 Corintios Pablo da una lista de sus aflicciones. Tremendas aflicciones: azotado, tenido apedreado, dejado en el mar, náufrago, dejado por muerto, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de problemas físicos. Y cuando llega al versículo 28 del capítulo 11 de Corintios, 2 Corintios, dice: además de tales cosas externas, como si fuera nada, como si que se hubiera cortado afeitándose, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Esa era su preocupación. Lo que él buscaba era madurez en las iglesias. En Colosenses 2:1 dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto mi persona. Pablo sentía ese peso por las iglesias, por los creyentes, por los redimidos, estén donde estén. Y si Pablo estuviera vivo hoy, estaría preocupado por nosotros en esta congregación. Regresemos ahora a 1 Tesalonicenses 5. Y quiero que veamos una palabra clave del apóstol. Pablo no les habla con regaño, no les habla: a ver, a los que están débiles, los que están mal, pónganse en línea porque si no vengo yo y los voy a tener que reprender. No habla así, noten cómo el tono en que se dirige a ellos. Les dice: hermanos. Si bien es cierto que los pastores tenemos responsabilidad de cuidar a las ovejas con sus diversas necesidades y problemas, y las ovejas tienen responsabilidad para con sus pastores, aquí encontramos que los hermanos, todos los creyentes dentro de una congregación, tienen responsabilidades para con los miembros de esa congregación. Esta es instrucción para las ovejas y sus responsabilidades para con otras ovejas. Esto tiene aplicación a cada uno de nosotros. Nadie se escapa de esto hoy. Nadie. El ministerio de la iglesia es responsabilidad de todos y cada creyente. ¿Escucharon eso? En el pasaje que leímos en nuestra introducción, en la lectura devocional, en Efesios capítulo 4, en el versículo 11 nos dice el apóstol que Jesucristo dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos de una manera constituyen el liderazgo de la iglesia en general. Pero dice el versículo 12, ¿con qué propósito Jesucristo dejó a ellos en esta tierra? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Todos los creyentes. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Los santos.
junto con los líderes. Llevan a cabo la obra del ministerio y el propósito final es la edificación, la madurez de los santos, nosotros, aquellos que hemos sido redimidos. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de llevar a cabo la obra del ministerio, el trabajo de ministrar en la iglesia. Nadie se queda afuera o es excluido de esta responsabilidad porque todos tenemos dones, todos tenemos capacidades dadas por el Espíritu de Dios justamente para ejercitar, ser usado dentro del contexto del cuerpo de Cristo, la iglesia. Las palabras del apóstol Pedro vienen a mi mente en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11, dice el apóstol Pedro, según cada uno ha recibido un don especial. Noten que cada uno es lo mismo que dice Pablo aquí en Efesios 4:7. Cada uno ha recibido gracia. Y continúa diciendo Pedro, según cada uno de nosotros ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros. Noten que los dones se han dado para ser usados el uno para con el otro, todos, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Noten que la salvación es por gracia y todo lo que recibimos en la salvación, ese paquete que el Señor nos da desde el momento que nos redime, la serie y paquete de dones que Él nos da también es una gracia de Dios para ser usado para el bien de todos. Y continúa diciendo el versículo 11, el que habla, que son aquellos que enseñan o instruyen, hable conforme a las palabras de Dios, no conforme a ideas personales, no anécdotas, no historietas, sino conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, en otras palabras, en el poder del Espíritu, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Los dones y la gracia que el Señor nos dio para servir a otros tienen como propósito singular y fundamental la gloria de Dios y por supuesto como consecuencia inmediata el bien, la edificación, la madurez de todos los santos. O sea que nadie que está en la iglesia y ha sido redimido simplemente para sentarse en una banca y escuchar y ver la cabeza del que está enfrente, nada más, que es lo que hacemos aquí cada domingo, que está bien, no estoy en contra de eso, pero no estamos simplemente aquí para sentarnos y simplemente experimentar lo que otros hacen, como ir a un partido de fútbol, 22 juegan y una muchedumbre alrededor simplemente los mira. Ese no es el propósito ni la meta de la iglesia. Entonces Pablo se dirige aquí a hermanos, a todos, a los creyentes. Es una instrucción a las ovejas. Los santos, los hermanos, junto con sus líderes, llevan a cabo la obra del ministerio y todos y cada uno de nosotros estamos involucrados en eso. No todos estamos encargados o participamos de algún ministerio oficial en la iglesia, pero todos somos responsables de ministrar unos a otros y a las necesidades de la congregación, de cada uno de los hermanos. Como dije, la iglesia no es el lugar para los perfectos. Todos de alguna manera estamos sufriendo y necesitamos que se nos ayude en el contexto del ministerio general de la iglesia de Cristo. Los hermanos de la congregación, dice Pablo, son responsables de involucrarse en la vida de otros hermanos y en este caso hermanos que están sufriendo cierto tropiezo, por decirlo así, en el crecimiento de la iglesia. Y Pablo dice, os rogamos, hermanos. Noten que no viene con la vara, no viene con un palo, sino dice con un tono de ternura, dice, os rogamos, hermanos. La palabra os rogamos es la traducción del verbo parakaleo, que es también la raíz de la palabra paracletos, que es una referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino al lado nuestro para ayudarnos, para traer ayuda. Os rogamos, hermanos, que os ayudéis, que seáis ayuda a otros. Esa es la idea. Entonces vamos a ver quiénes son estos 5 tipos de creyentes con necesidades.
en alguna manera nos vamos a ver identificados ahí, si no hoy, tal vez en el pasado. Pero veamos. Primero se dirige a los ociosos. Noten que Pablo se dirige primero a los indisciplinados. Ociosos, Reina Valera, la Biblia de las Américas lo traduce como indisciplinados. La palabra en el original es atactos, que es un término que se usaba en el contexto militar y se refería a un soldado que no marchaba ni se sujetaba, sino que quería hacer las cosas como él quería. Imposible que un ejército funcione con ese tipo de soldado. El término llegó a querer decir o usarse comúnmente en referencia a una persona que no cumple o no cumplía con sus deberes, con sus responsabilidades. Es un disciplinado. Es un ocioso. Es un vago, es un indolente, lo veremos. Se refiere en ese contexto Pablo a esa persona. A veces es por apatía y a veces como resultado de ser un rebelde, de no entender la instrucción. Vayan conmigo a 2 Tesalonicenses 3, donde Pablo la usa, la misma palabra la usa en referencia a creyentes que no trabajaban. O sea, los vagos, los ociosos. 2 Tesalonicenses 3:6. Ay, hermano, yo nunca fui uno de esos. Bueno, ojalá que no. Pero hay algunos que tal vez sí lo son. 2 Tesalonicenses 3:6 dice, ahora bien, hermanos, otra vez, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Ahí está la palabra. Y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Era un disciplinado, no andaba ordenadamente. Y dice el versículo 7, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada, dice Pablo, refiriéndose a él y a sus compañeros de labor en la tarea, Silvano y Timoteo. No anduvimos desordenadamente entre vosotros. Sigan mi ejemplo, sigan el ejemplo de Silvano, sigan el ejemplo de Timoteo. No fuimos indolentes, no fuimos vagos, no fuimos ociosos. Pero oímos, dice el versículo 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. O sea, Pablo tenía noción, sabía de que entre ellos había personas indisciplinadas, sin trabajar, y ahí los describe, pero andan metiéndose en todo. O sea, no trabajaban y andaban de metiches, de aquí a allá. Estos hermanos no eran responsables en cuanto a su responsabilidad de trabajar y eran desordenados, viviendo de la buena voluntad de otros y esperando que otros los mantengan, porque según ellos esperaban la pronta venida del Señor. Entonces, si el Señor viene pronto, si el Señor viene mañana, la semana que viene, ¿para qué trabajar? Ya. Señor, ven pronto. Y claro, entre tanto que esperaban la segunda venida, se metían en las casas de la gente y querían comer. Bueno, Pablo dice, eso es andar desordenadamente, eso es ser indisciplinado, eso es ser ocioso. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje hoy, 1 Tesalonicenses 5:14, la palabra se refiere a personas que simplemente no iban en la dirección que el resto de la congregación iba. Eran indisciplinados. A mi manera, como la canción dice. A mi manera, querían andar a su manera. Y la congregación, por supuesto, era consciente de sus responsabilidades de servir, usar sus dones, la congregación en general, ofrendar de acuerdo a cómo el Señor les prosperaba, participar en las actividades de la iglesia para el bien de la misma, pero algunos eran indisciplinados, no iban con el resto, no se involucraban, no servían, eran pasivos, no andaban como el resto de los hermanos, eran hermanos en Cristo, pero ociosos e indisciplinados. Tal vez su razón tenía que ver simplemente porque eran apáticos. Sí, hay gente apática que no se interesa mucho de muchas cosas, o porque estaban disgustados con otros. A lo mejor eso sucede a veces, que los hermanos se disgustan con otros hermanos. Ya no voy a servir acá. Son unos hipócritas. Eso es tan común escuchar. Yo no voy a ir porque ahí está lleno de hipócritas. Sí. Y tú eres uno de ellos también.
A lo mejor la razón era porque estaban disgustados con el liderazgo y no querían servir bajo el liderazgo de tal persona. Puede ser, no sabemos. Esta gente que no se involucra, por lo general, está en la periferia. Se sientan atrás. A ver. ¿Quiénes son? No, algunos de ustedes se sientan atrás porque los sugieres los colocaron ahí porque llegaron un poquito tarde. Pero algunos, según donde se sientan, uno puede decir, bueno, esta persona es una persona realmente que se incorpora y va a ser activa o simplemente está observando. A ver, y hay gente que es así. Algunos de ustedes se ríen, pero es cierto, ¿no es cierto? Algunos de ustedes se comenzaron en la banca de atrás y se van arrimando hacia el frente y eso nos indica que hay más y más interés y deseo de incorporarse en la congregación. Así que hermanos, si no... Uy, algunos ya se van, fíjense. No dije nada de los del medio. Ahora, ¿cómo respondemos ante personas que son ociosas según el contexto de esta, o indisciplinados? Pablo dice amonestadlos, amonestadlos. La palabra nuceteo, no existe una fórmula especial, un programa especial para ellos, simplemente amonestarlos en el sentido de animarlos. Esa palabra nuceteo quiere decir hacerles ver, meter sentido en ellos. Esa es la tarea no de simplemente un pastor o un líder, es la tarea de todo hermano. Cuando observa que hay hermanos indisciplinados, es la tarea de otros hermanos hacerles notar eso y hacerles ver que no están en línea con el resto de la congregación, con el resto de lo que la palabra de Dios nos enseña. Deben incorporarse, deben ser parte y hacerlo con cariño. Y por supuesto esto da por sentado una relación personal con estas personas. No vamos a una persona desconocida y le decimos, tú alíñate. Nada de eso. Vamos con personas que conocemos y ya tenemos una relación con estos hermanos. Sí, hermano, he notado esto en tu vida. ¿Por qué no piensas? Mira lo que dice el apóstol en este pasaje, por usar alguno. Y hacerles ver que están fuera de lo que es orden. Por ejemplo, Pablo se dirige a los ancianos y, por supuesto, en este hacerles ver es advertirles de consecuencias negativas. Pablo no solamente enseñó esto, sino que lo practicó. Por ejemplo, cuando se dirige a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20:31, él les dice, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Esa era su función, ese era su ministerio. Pablo no se paraba simplemente a dar una cátedra de teología y doctrina y se iba, sino que dice, mi ministerio fue uno de día y noche, amonestar a cada uno con lágrimas, hacerles entender, hacerles ver. Y noten que con lágrimas implica que con un sentido de pesadumbre por ellos. Esta es la manera de amonestar, humildemente, advirtiendo a los ociosos. Y lo hacemos como hermanos que deseamos el bien de estas personas. Nos acercamos, les llegamos a conocer y en esa relación, entonces ahora sí podemos amonestarles. Esa es la idea. Número 2, otro grupo de personas que a veces retardan el crecimiento en una iglesia son los de poco ánimo. Los de poco ánimo. El versículo 14 dice, os exhortamos, hermanos, que amonestéis a los indisciplinados y animéis a los desalentados. Aquí tenemos a los desalentados. Hay gente que está desalentada. Cualquier congregación tiene este grupo de personas. Oligopsukos, en griego, que quiere decir de mente o alma, espíritu pequeño. Personas que tienen la tendencia a desalentarse por muchas cosas y son tímidos, se achican, tienen temor. Y Pablo invita por supuesto, a lidiar con estas personas, a exhortar, animar a los desalentados. Algunos de estos existían en Tesalónica, no hay duda, porque Pablo no lo hubiera dicho. Eran temerosos, desanimados.
porque pensaban tal vez que la persecución en que estaban sufriendo indicaba que posiblemente el día del Señor había llegado y se había llevado a algunos. Y por supuesto estaban pensando, bueno, ¿qué ha pasado con nosotros? Algunos habían muerto, tal vez no estarían con el Señor en el día final y estaban preocupados, estaban desalentados. Por supuesto, Pablo lidia con ellos en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Y toda iglesia, toda congregación tiene este tipo de creyente temeroso, que siempre parece vivir bajo el peso de las circunstancias. En muchos casos, estas circunstancias son creadas por ellos mismos, en sus mentes, en sus espíritus pequeños, como dice Pablo, es la definición de la palabra. ¿Cómo podemos responder a estos hermanos? Y Pablo dice, alentad a los de poco ánimo. Alentad a los de poco ánimo. Literalmente quiere decir hablarles, ponerse al lado de ellos y hablarles, animarles. Acercarse a estas personas y traerles ánimo, consolación, basado en que todo, no te olvides, todo, everything is good. No hay que decirle ese tipo de consejo, hay que ir a la palabra y alentarles a la luz de lo que la palabra dice. Esa canción se me va ahora. Una canción de este reggae singer. Don't worry, be happy, esa. No vamos a la gente y le decimos, don't worry, be happy. Eso no tiene ningún fundamento de nada. Esa es una canción tonta. Pero animarles a, mira, estás desanimado por esto, por lo otro. Mira lo que dice la palabra. Anímate, piensa en esto. Hay momentos que necesitamos ánimos, todos necesitamos ánimo. Estaba en la cocina esta semana, en mi cocina, en casa, preparándose en la mañana, como siempre hago, un mate. Y estaba en el calendario que estaba detrás de una puerta que no había distinguido, es Isaías 40:10, donde dice el Señor, yo te he escogido a ti, no te dejaré, no temas, te sostendré con mi brazo fuerte, etcétera, etcétera. Y me puse a leer eso, digo, pero qué caray. Y era el mes de agosto, así que tuve que cambiarlo a septiembre. Ojalá estuviera todavía ese texto ahí. Pero ¿saben qué? Esa palabra del Señor trajo ánimo. Trajo ánimo. Justo lo que necesitaba. Y a veces todo lo que necesita un desanimado es que alguien se le acerque al lado y diga, mira, esto dice la palabra, hermano. Pero otra vez, en el contexto de conocernos unos a otros. Es importante conocernos para ver, tomarnos el pulso y saber dónde estamos. Acercarnos a estas personas. Traerles consolación con la verdad de la palabra. Algunos tal vez están luchando con problemas doctrinales, confusión doctrinal. Algunos piensan que la salvación se pierde y están luchando con eso. Y cuántas veces en mis viajes he lidiado con personas que están pasando por esa duda. ¿Será mi salvación para siempre o tal vez mi salvación es algo temporal? La iré a perder y a través de la palabra de Dios pude animar a algunos de estos hermanos. Y cuando regreso a esos lugares, tener oportunidad de conversar después de haber charlado en ocasiones anteriores y que me digan, hermano, tú sabes qué importante fue esa conversación que tuvimos. Y fueron animados, fueron alentados. ¿Por qué? Por mí, bueno, el Señor me usó como instrumento, pero fue la palabra de Dios. El que comenzó la buena obra en nosotros, claramente nos dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios se compromete con su propósito eterno, que comenzó en el pasado, en una eternidad, y termina en una eternidad futura cuando seamos glorificados. Esa es una certeza divina en la Escritura. No es cuestionable. Y esto es lo que Pablo llama a los creyentes en Tesalónica a llevar a cabo con los desanimados. Animarles. Esto es lo que él mismo había hecho, demostrando su ejemplo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:7 dice, unos capítulos antes, más bien demostramos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. En el versículo 8 dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Note que el ministerio de Pablo no era simplemente enseñar doctrina y dar
una plática sobre un tema doctrinal, sino que toda su vida era un ministerio. Digo, yo enseño, yo predico, pero digo, dice Pablo, no solamente con mis palabras, sino con nuestras propias vidas. El ministerio implica todo lo que somos. Ser abiertos, accesibles a otros. Darles instrucción correcta, bíblica, pero también en un contexto de conocernos, de abrirnos unos a otros. Otra vez, el énfasis es el ministerio de los hermanos para con hermanos. Hermanos para con hermanos. Todos los miembros de la familia de Dios. Eso no puede quedar en manos del pastor o los pastores nada más, porque no da abasto un pastor. Por eso todos los hermanos tienen a cargo la obra del ministerio. En tercer lugar, encontramos en este capítulo, en este versículo, otro grupo de necesitados. Pablo les llama los débiles, asthenes en griego, que pueden ser débiles en su fe y tiene que ver con aquellos que son ofendidos en su fe por varias cosas. Pablo identifica a estos débiles en la fe en 1 Corintios 8, 10, en Romanos 14 y 15, capítulos 14 y 15, y los llama hermanos débiles. Estos son los hipersensibles a ciertas cosas. Estos aún ven pecado en aquellas cosas que no son pecaminosas. Por eso Pablo lidia con ellos, son débiles en su fe. Por ejemplo, en 1 Corintios 8, 10, Pablo, refiriéndose a esto, escribe lo siguiente. El contexto es carne que había sido sacrificada a ídolos, y los corintios, entre ellos había algunos que, la mayoría por supuesto, decían, bueno, carne sacrificada a los ídolos, voy al mercado y compro esa carne porque es más barata. Es carne. ¿Qué importa que haya sido sacrificado a un pedazo de piedra ahí? Ídolo. Y no tenían problemas en comer esa carne. Otros hermanos, saliendo de ese ambiente de paganismo, pensaban, bueno, si como esa carne estoy de alguna manera identificándome con el sacrificio que ese animal representaba a demonios, a ídolos. Y en ese caso, para algunos era un problema comer esa carne, de conciencia, de corazón. Y Pablo les escribe, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, estos hermanos que habían salido de ese paganismo y sus prácticas, entre ellas era comer carne que había sido sacrificada. Y en la congregación de Corinto, así como en la congregación de Tesalónica, había ese tipo de hermanos. Unos pensaban, perfecto, esta carne es barata, la como. Otros pensaban, no, eso no se puede tocar, no se puede comer. Y les causaba problemas de conciencia, porque eran débiles en su fe. Eso es como Pablo los describe. Y por supuesto, el mismo contexto, el principio lo tenemos en Romanos 14, 21. Noten, el mismo tipo de contexto. Pensaban estos débiles en la fe, si yo como eso, estoy identificándome con estos ídolos, voy a caer de nuevo en de lo cual salí. Y el principio es este. Romanos 14, 21. Y este principio es para cualquier cosa dudable o que causa duda en nuestra vida. Que para algunos está bien participar de ellos, para otros está mal. Para el que está mal, cuídense. Porque si está mal para ti y tu conciencia te molesta, este es el consejo del apóstol Pablo. Noten, versículo 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Y noten que acá toca el vino. En algunos casos, en nuestros contextos latinoamericanos, en algunos contextos tomar vino con la comida es algo que, eso es malo. ¿Por qué? Porque tal vez vienen de un contexto donde había alcohólicos en el hogar o en ese contexto social. En otros contextos, como en Europa, tomar vino con la comida, no pasa nada. Pero transferir eso a un contexto de un país latinoamericano, donde eso representa alcoholismo, eso sí ya es problema. Entonces Pablo dice, la fe que tú tienes, versículo 22, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios.
¿Tú te sientes bien comiendo carne? Cómela. ¿Tú te sientes bien tomando vino con la comida? Hazlo. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Ven? Ese es el principio. Pero el que duda, ahí está el meollo del asunto. El que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de fe es ¿qué? Pecado. ¿Pecado para quién? Para la persona que participa. No porque el vino o la carne sea pecado en sí, pero es pecado para la persona que participa en contra de conciencia. Así que, dice Pablo en Romanos 15:1, nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los débiles que Pablo menciona aquí, en 1 Tesalonicenses 5:14, pueden ser débiles de este tipo, débiles de conciencia o débiles en la fe, no han crecido. El punto es que debemos animar, tenemos que tener cuidado y tratarlos con delicadeza, porque son débiles en su fe. Pero también esa palabra débil puede referirse a débiles en el sentido de que ser susceptibles al pecado o a la tentación. En otras palabras, son moralmente débiles. Estos son los que luchan continuamente con ciertas tentaciones y tienden a caer en lo mismo siempre. Hay personas que no deberían acercarse a un cine, porque eso constituye una piedra de tropiezo para ellos y hacerles caer. Hay ciertas cosas que debemos evitar si nos causan tropiezo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estos son los que Santiago identifica en Santiago 5:14 como enfermos. Enfermos. Nosotros siempre pensamos que este pasaje se refiere a enfermos físicos. Puede ser, pero puede ser un enfermo en términos de debilidad espiritual. Si alguno entre vosotros está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Aquí tenemos a los ancianos, a los espiritualmente fuertes en la iglesia, sosteniendo en oración al moralmente débil. ¿Qué hacemos con estos creyentes? Pablo dice, sosténganlos, sopórtenlos. La palabra anteco en griego, que quiere decir sostener firmemente. Los hermanos fuertes somos responsables o deben ser responsables por sostener a los que son débiles. Es el mismo principio que encontramos en Gálatas 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Otra vez, esto no se puede lograr en el contexto de relaciones livianas o superficiales, sino en el contexto de relaciones de conocidos, unos a otros. Nos debemos conocer para poder responder de esta manera. En cuarto lugar, Pablo menciona otro grupo de creyentes débiles que retienen o retardan, mejor dicho, el crecimiento de la iglesia. Son los fastidiosos. Le vamos a llamar eso. Fastidiosos. Dice Pablo, sed paciente para con todos. Estas son las ovejas que fastidian y prueban nuestra paciencia. Porque no importa cuánto tiempo invirtamos en ellas y cuántas veces tratemos de animarles y volverles al camino correcto, continúan distraídas, continúan lentas, continúan indisciplinadas en las cosas espirituales, etc. Si crecen, su crecimiento es leve, nunca se enfocan en lo que deben enfocarse. Estas son las ovejas que realmente dan lata en el contexto de la iglesia. Son los fastidiosos. Y Pablo, sin embargo, dice, sed pacientes con todos. Paciencia. ¿Cómo lidiamos con ellos? Con paciencia. ¿Cuánta paciencia debemos tener? Porque a veces uno dice, bueno, otra vez, ¿no? Y pudiera ser que ya nos prueban en nuestra paciencia. Pero ¿cuánto paciente debemos ser? ¿Cuántas veces ofendemos a Dios y probamos su paciencia? Todos los días.
Y si el Señor nos dijera, uy, ya estoy hasta aquí contigo, ya. No existiríamos más de una semana más como hijos de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Efesios 4:32? Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó en Cristo. Ese es el ejemplo, ese es el estándar. Dios es paciente contigo, ¿no es cierto? Es paciente conmigo. Y siempre venimos con la misma situación. Señor, perdóname una vez más. Te he fracasado aquí. Señor, gracias porque eres paciente, eres misericordioso. Porque si fueras como yo, Señor, ya me hubieras quitado de tu presencia. Pero no es así. ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro, un ejemplo, ilustración. En el contexto del perdón. Pedro se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo he de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Magnánimo el hombre. 7 veces, el número perfecto para un hebreo. Y el Señor le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta ¿qué? 70 veces 7. En otras palabras, cada vez y cuantas veces sean necesarios. Hay que perdonar, hay que ser paciente. Cada vez que existe una ofensa, no existe un límite arbitrario a la paciencia que debemos tener con estos hermanos. Por eso el ministerio es difícil. Y finalmente, Pablo habla de un grupo final, tal vez son los peores estos en un sentido, les vamos a llamar los malos, porque dice el versículo 15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. La implicación de esta exhortación es de que el apóstol es como creyentes, cristianos, que de alguna manera nos han causado daño, han sido malos en su trato con nosotros. Si alguien te ha hecho daño, te ha hecho el mal, Pablo dice, no le pagues con mal. La palabra es amal, kakos, de maldad, impiedad, perversidad. Esta es la experiencia tal vez más difícil en la iglesia, cuando un hermano nos hace daño de una manera perversa, impía. Y puede suceder. Nos ataca con palabras o lo que sea. ¿Cómo respondemos ante este tipo de situación? La inclinación es pagar mal por mal, ¿no? Así me hiciste, ya vas a ver. Espérate que tenga... Esa es una actitud impía también. Y Pablo dice, no paguéis con el mal al que te hizo el mal. Es el ejemplo que el Señor Jesús nos da en Mateo 18, versículo 6. Habla duramente con aquellos que hacen daño a uno de estos pequeñitos. Noten lo que dice el Señor, versículo 6. Mateo 18, 6. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Palabras muy severas. Si eres cristiano y estás planeando hacer daño a otro hermano, a uno de la familia de Dios, ni siquiera entretengas el pensamiento, porque Dios se va a encargar de la situación del malo y Dios se va a encargar de retribuirte a ti si tú buscas venganza. Cuidado con eso. El punto de este pasaje es que no tenemos derecho de vengarnos, porque el único que puede vengarse y tiene el derecho de vengarse es Dios. Por ejemplo, Romanos 12, 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez Hebreos 10:30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dios se va a encargar del impío. Dios se va a encargar de la impiedad. Dejamos la venganza entonces en las manos del Señor, por lo tanto procuramos siempre lo bueno para otros y para con todos, dice Pablo. Como cristianos somos llamados a pagar con gentileza y bien a aquellos que procuran hacernos daño. Y Pablo deseaba que estos creyentes en Tesalónica respondieran de esta manera, y no solo entre los hermanos, sino que esta actitud debería extenderse
no más allá de la familia de Dios, porque Pablo dice, y para con todos, para con todos. Una congregación saludable, creciente, se caracteriza por fe, amor, pureza, progreso en conformidad a la imagen de Cristo. Ese es el resultado de la enseñanza fiel y continua de la palabra y obediencia a esa palabra. Además de este ministerio personal, debemos tener la respuesta apropiada con hermanos que están flaqueando en su crecimiento espiritual y como consecuencia están retardando el crecimiento de la iglesia. ¿Quiénes son estos? Aquí están, otra vez la lista. Los ociosos, indisciplinados, los desalentados, los débiles, los fastidiosos y aún los que actúan impíamente. Esto es lo que Pablo nos enseña. Esto es lo que la Escritura nos enseña. Cuando lidiamos con el pecado y quitamos el pecado del medio, el Señor bendice con creces. ¿Se acuerdan de la primera iglesia? Jerusalén. Aquí tenemos esta pareja, capítulo 5 de Hechos, se me van los nombres. Ananías y Zafira. Ya, ahí tenemos. Mintieron a los apóstoles sobre esta ofrenda que habían dado y el Señor los enjuicia. Mueren ambos. O sea, trajo juicio el Señor sobre ellos. ¿Y qué sucedió como resultado de esta impiedad que habían cometido? Y vino gran temor sobre la iglesia, versículo 11, y sobre todos los que supieron estas cosas. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían continuamente al número de ellos. El Señor bendijo a esa congregación cuando fue obediente. La responsabilidad del ministerio en la iglesia, otra vez, no recae solamente sobre los hombros de sus líderes, sino que es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de ese cuerpo, nosotros. Y cuando somos obedientes a estas exhortaciones y mandamientos de la Escritura, la bendición del Señor está sobre esa congregación, sobre esa iglesia. Yo estoy agradecido al Señor, cada día doy gracias al Señor por pertenecer y ser pastor dentro de una congregación que es creciente en su obediencia, creciendo en número, pero también creciendo en obediencia al Señor. Es una bendición, es un gozo estar trabajando en medio de una congregación de este tipo, que sin duda tenemos situaciones y creyentes que tal vez encajarían en una de estas categorías. Sin embargo, la gran mayoría de los creyentes aquí son hermanos y hermanas en Cristo que desean y buscan la obediencia al Señor y la obediencia a su palabra. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias aquí una vez más este día por habernos permitido estar juntos, haber sido expuestos a una porción de tu palabra. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Gracias, Señor, por la instrucción particular de tu Espíritu en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Y yo pido, Señor, que utilices tu palabra hoy para convencer, para crear convicción en el corazón y espíritu de hermanos que tal vez están fallando en algún área, en alguna de estas áreas. Y pido, Padre, que tú les ayudes y que nos ayudes a nosotros, cada uno de tus hijos en esta congregación, a estimularnos, cada uno de nosotros, al amor y a las buenas obras, a servir en este contexto de ministerio mutuo. Gracias te damos, Señor, porque nos salvaste y junto con nuestra salvación nos diste habilidades, capacidades para servirte a ti en el contexto de tu iglesia. Señor, úsanos, bendícenos. Despídenos ahora con paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén.